Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, hoy, bueno, Hoy terminamos la clase de ejercicios, como les digo, la semana que viene se termina con el tema de magnetismo y después les vamos a enviar, o en realidad vamos a subir al campus virtual un enunciado de un trabajo práctico con eh, ejercicios tipo parcial de los dos primeros capítulos, de electrostática y campo magnético, para que ustedes resuelvan, digamos, solos de ser posible, y suban la resolución al mismo aula virtual para que nosotros la corrijamos. Tanto los enunciados, como la metodología de resolución, como la corrección, como la nota que pondríamos sería similar al parcial. O sea, la nota es para que ustedes tengan una referencia de cómo le fue, no la vamos a promediar ni nada. Solo vamos a tener en cuenta si entregaron el trabajo práctico y las ganas que pusieron en hacerlo, digamos, eh, cuando corrijamos el examen, ¿sí? Cuando corrijamos el parcial, ahí vamos a ver, entonces decir, a ver cómo hizo el TP este alumno, si se esforzó realmente, no si lo hizo bien o si lo hizo mal, si se esforzó en hacerlo. Y ahí, en el caso de que haya que ayudar un poco con la nota, por ejemplo, para llegar al 6 o para llegar al 8, este, lo ayudaríamos al alumno, ¿no? Así que eso, bueno, recién cuando se terminen de dar los temas del capítulo de magnetismo. Más o menos, o sea, una vez que lo subimos, bueno, les avisamos obviamente y más o menos son una semana, un poquito más de una semana tienen para resolverlo y entregarlo. Y nosotros, bueno, después se los corregimos y vamos a hacer como una clase así como esta de hoy, en donde decimos cómo había que resolverlo y cuáles eran, cuáles son los principales puntos de donde tuvieron dificultad la mayoría, digamos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy. A ver si tengo por acá. Mm, ¿Es esta? Esta no. Esta la cerramos. Esta tampoco. Tengo tantas cosas abiertas. Creo que sí. Bueno. Bueno, voy a presentar la pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces vamos con la clase de hoy. Vamos a arrancar con un ejercicio que nos va a servir también como repaso de ley de Ampère, ¿sí? Es el problema de la guía de la serie número 2, que es la serie del campo magnético. El problema 3. Ahí tiene el enunciado, dice una corriente I fluye longitudinalmente por una lámina conductora delgada de sección despreciable y muy larga. ¿Sí? O sea, sección despreciable, tiene un ancho W, acá dice cuyo ancho es W, un largo infinito, o sea, entra en la pantalla hasta el infinito.
La corriente fluye en el sentido menos z hacia el interior del papel, bueno, hacia el interior de la pantalla en este caso, ¿no? Considerando una terna derecha x y z, bueno. La corriente se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el ancho de la lámina. La distribución lineal de corriente sería, ¿no? Entonces nos pide calcular el vector de inducción magnética en el punto P1, que es este que está acá, que sería, acá me dice, el mismo enunciado me dice que esto es W, que es el ancho de la lámina, más una distancia D1. Y acá el punto P2 me dice que está en el centro, en W sobre 2, y a una distancia D sub 2 de la lámina. Bien, entonces, vamos a repasar cómo era la aplicación o la aplicación de la ley de Ampère, por ejemplo, en un conductor cilíndrico, ¿sí? Esta es una forma de escribir la ley de Ampère bastante simplificada, porque acá le falta donde está la corriente. Tendría que ir una integral de superficie con la densidad superficial de corriente, pero bueno, como ahora estamos suponiendo que la corriente se distribuye homogéneamente, ¿sí?, en el conductor, y vamos a trabajar con el exterior del conductor, no con el interior, ¿sí? Si trabajamos con el interior, esto no nos sirve, tendríamos que poner densidad de corriente, ¿sí? Pero vamos a trabajar fuera del conductor, entonces toda la corriente que concatena la curva de Ampère es la corriente I, que es la que pasa por el conductor. Ahí está. O sea, trabajamos con esta curva encierra, mejor dicho, porque la ley de Ampère lo que dice es que la superficie encerrada por esta curva debe ser atravesada por esta corriente, digamos. O sea, la corriente que tengo que tener en cuenta, mejor dicho, es la corriente que atraviesa la superficie encerrada por esta curva llamada curva de Ampère. Bueno, eh, para calcular, digamos, esa curva, lo que tenemos que hacer es ver de dónde sale este diferencial de línea. El diferencial de línea, obviamente, es el diferencial de línea que está apoyado sobre la curva de Ampère. Y como es un vector, tengo que darle forma de vector. Entonces, ¿cómo calculo este diferencial de línea? Bueno, voy a utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque esto es muy parecido a un cilindro, está justo apoyado, el eje del cilindro coincide justo con el eje Z, y bueno, entonces me conviene utilizar coordenadas cilíndricas. Es lo más fácil. Si utilizaría coordenadas cartesianas sería muy difícil mapear esta curva de Ampère. Entonces, para mapear esta curva de Ampère, lo más fácil es coordenadas cilíndricas. Entonces, este diferencial de línea lo obtengo haciendo el ángulo, o sea, este arco, ¿cuánto vale? Esto es un arco, ¿sí? Un arco de un largo diferencial L. ¿Cómo calculo la longitud de un arco? Y el ángulo que ocupa ese arco por el radio, ¿no? El radio a donde, digamos, se encuentra el arco. Bueno, el ángulo, ¿cuánto vale? El ángulo vale diferencial phi. Recuerden, coordenada phi en coordenada cilíndrica. Y el radio vale r, ¿no? El radio de la curva. Como tiene que tener forma de vector, le pongo el phi versor, ¿sí? ¿Por qué? Porque apunta en dirección phi, porque a medida que yo me voy moviendo a lo largo de la curva, el versor siempre apunta en dirección phi. Si fuera coordenadas cartesianas, como yo les digo, el versor siempre apuntaría a un lugar distinto, ¿no? Bueno, entonces,
Para resolver esta integral, los límites de integración, ¿cuáles son? Y bueno, tengo que dar vuelta a lo largo de la curva, dar toda la vuelta. O sea, tengo que ir desde 0 a 2pi. 0 a 2pi. Bueno, campo de inducción, radio, diferencial phi, phi versor. Lo único que queda dentro de la integral acá es el diferencial phi. ¿Sí? El radio lo puedo pasar dividiendo del otro lado. Y bueno, la integral del diferencial phi es directamente phi, entre 0 y 2pi es directamente 2pi. ¿No? Bueno, acá lo que hice también es pasé el versor, que el versor no se puede pasar dividiendo, ¿no? Pues, un truco matemático, pasa del otro lado. Bueno, ahí estamos. Me quedó B por 2pi, mu 0 por I sobre R, phi versor. Y bueno, finalmente el campo magnético, o sea, acá lo que hice es saqué el campo de inducción magnética en una curva de Ampère generado por la corriente que circula en un conductor cilíndrico. Y esta expresión de campo magnético es la que más utilizaríamos, digamos, porque casi siempre utilizamos conductores cilíndricos nosotros, ¿no? Entonces es mu 0 I sobre 2 pi R. Phi versor. Phi versor, ¿por qué? Porque ahí está. Fíjense, el campo siempre apunta en una dirección tangencial a la curva y el sentido, ¿cuál es el sentido? El sentido me lo da, bueno, como es phi versor, el phi versor crece en sentido, es positivo, perdón, en el sentido antihorario. Y si tengo la duda y no me acuerdo, utilizo la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? El pulgar del dedo, el pulgar de la mano derecha, coincide con la flecha de la corriente, con la dirección de la corriente. Y la yema del resto de los dedos sería el vector campo de inducción magnética. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos lo que vimos recién, el vector de inducción magnética producido por una corriente en un conductor cilíndrico. Bueno, ahí lo tenemos eh, en otros puntos de la curva. ¿Sí? Entonces, eso, fíjense que siempre está en sentido antihorario, ¿sí? A medida que yo me muevo a lo largo de la curva. Entonces, si yo aumento la corriente que circula, va a aumentar el campo. Si me alejo del conductor, el campo disminuye, fíjense. Disminuye a medida que aumenta R. La R está viviendo. Y acá el musero, que para nosotros suele ser una constante, la realidad es que no es una constante, digamos, para campos muy altos esto cambia, o sea, y cambia a medida que cambia el campo. Entonces el campo aumenta y el musero aumenta. Si el musero aumenta, aumenta el campo. Si el campo aumenta, aumenta el musero. Y bueno, y es el huevo o la gallina. Entonces, esto para nosotros es una constante, pero cuando estudien, por ejemplo, la materia tecnología electrónica, que ven transformadores o, bueno, bobinados, cosas que tienen mucha potencia, digamos, mucho campo magnético, campos magnéticos o campos de inducción magnética altos, esto, no, esto ya deja de ser una constante y bueno, las cosas, la relación entre campo magnético y campo de inducción ya no es una recta, sino es una curva media extraña. Pero bueno, nosotros a eso no le vamos a dar bolilla. Nosotros los campos que manejamos son muy pequeños, entonces para nosotros mu cero es una constante, al igual que cualquier permitividad es una constante. Bueno, ¿se acuerdan a ver cuáles son las unidades de campo de inducción magnética? ¿No eran Teslas? Sí, Tesla es una, ¿qué más? ¿Web metro?
Weber metro cuadrado. Ah, Weber listo. por metro cuadrado. Sí. Por eso también se lo llama eh, densidad de flujo magnético. A este, no sé, vector de inducción magnética o vector densidad de flujo magnético. ¿Por qué? Porque Weber, que es flujo, sobre metro cuadrado. Y hay una más. Hay una muy conocida. Eh, Newton por metro sobre ampere, algo así. No me suena. Vol No, no, hay segundo puede una. ser. ¿Cómo? Vol segundo puede ser. No, hay una mucho más conocida. Mucho más sencilla. Gauss no era una unidad. Sí, Gauss, bien. Ahí tenemos, esas son las tres unidades que, digamos, manejamos. El Tesla y el Weber sobre metro cuadrado son equivalentes. No hay que hacer. Digamos, un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado. Y después tenemos el Gauss, que bueno, esto depende del sistema que estemos utilizando, ¿no? Ahora, así como para el campo eléctrico lo podemos sacar con la distancia y el voltaje, acá se puede sacar con la corriente y la distancia, ¿no? También, como amper sobre metro o alguna unidad parecida también. Eso es el campo magnético. Esto es vector de Ah, inducción ok. magnética. Vamos a pasar a, bueno, vamos a ver ahora el campo Tiene el magnético. mu que los relaciona. Claro, exacto. Bueno, entonces ahí está el campo magnético. Fíjate que este es el campo magnético obtenido mediante la ley de Ampère del conductor cilíndrico por el cual circula una corriente I, y no tenemos el musero. Por lo tanto, el campo magnético solo depende de corriente y de el radio. ¿Sí? Aumenta la corriente, aumenta el campo magnético. Aumenta, o sea, me alejo de la fuente de campo, que sería la corriente, me alejo del conductor y el campo magnético disminuye. Esto entonces, bien, entonces, ¿cuáles son las unidades de campo magnético? Que dijeron una recién. Amper sobre metro. Sí, y la otra no es tan conocida, pero es el que descubrió el efecto. Tiene el nombre del efecto. El efecto. Hall. No, Para de. no. El que descubrió justamente cómo cuando circula una corriente por un conductor, eh, cómo se genera el campo magnético. Después de ahí vinieron todos los demás, ¿no? Todos los desarrollos teóricos de Ampère, qué sé yo. Bueno, es el efecto Ørsted. Es la unidad de campo magnético también, que es la que se convierte con el musero en Gauss. El amper metro es equivalente, digamos, al Tesla. Y obviamente la relación que hay entre vector de inducción y vector campo magnético es el mu, la permitividad eléctrica, permeabilidad magnética, eh, que, como les digo, para nosotros es constante, pero para campos muy intensos ya no es.
una constante. El valor de la permeabilidad para el aire o para el vacío la llamamos mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. También la permeabilidad puede cambiar cuando cambian las condiciones del medio, por ejemplo, presión, temperatura, ¿sí? Qué sé yo, no sé, varias cosas, puede cambiar la permeabilidad. Por ejemplo, algún gas que no tenga las mismas condiciones de presión y temperatura a lo largo de todo el volumen. ¿Sí? Humedad, qué sé yo, humedad también. Entonces, eso puede ser también que haga variar. ¿Y qué es lo que varía en ese caso? O sea, varía la permeabilidad, y al variar la permeabilidad, ¿qué es lo que varía? La inducción. La inducción, claro. El campo magnético es el mismo porque no depende. Fíjense que no depende del mu. Pero la inducción sí. Entonces cambia el vector B, digamos, ¿no? El campo magnético no cambia. La inducción sí. Eso es lo que pasa justamente en los transformadores o en los motores. Por eso se utilizan los materiales que tienen permeabilidades eléctricas, permeabilidades magnéticas bastante altas para que la inducción sea mayor y, bueno, funcione mejor. Bueno, entonces, como conclusión, tenemos que el conductor genera estas líneas de campo de inducción magnética, ¿sí? Para una corriente circulando en este sentido. Bien. ¿Qué pasa si coloco un conductor al lado? Igual, exactamente igual, con exactamente la misma corriente, y otro al lado exactamente igual con la misma corriente. ¿Qué sucede acá? Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, esta línea de campo, por ejemplo, que esta es la tercera, 1, 2, 3. Bueno, 1, 2, 3. Si es la misma corriente y tiene la misma intensidad que la tercera línea, tiene la misma intensidad que esta. Entonces se van a anular, digamos, ¿no? La segunda tiene la misma intensidad que la segunda, la tercera, y así. Entonces, todo lo que esté, si estas están relativamente cerca, ¿sí? Se van a anular las líneas de campo, salvo, por ejemplo, este punto de acá se anularía con este punto de acá. Este punto de acá se anularía con este de acá. Las únicas que no se anularían, ¿cuáles serían? O sea, se anularían todos los puntos, salvo las que son tangenciales, digamos, al eje X, ¿no? Bueno, tanto arriba como abajo. Vamos a poner de frente para que sea más claro. ¿Sí? Entonces, estas no se anularían. No solo que no se anularían, sino que se sumarían, ¿no? Y abajo, lo mismo. Y acá al costado, y también se suma la de esta, la de esta, la de esta, todas las que generan, acá se suman. En otros lados, por ejemplo acá en el centro, ¿sí? Y se anulan unas con otras. Bueno, esto sería un equivalente, fíjense. Bueno, ahí están las que acá se suman y acá se suman. Y esto lo puedo reemplazar por la lámina que me indica el enunciado del principio, y la lámina estaría conformada por una sucesión de conductores uno al lado del otro, en cada uno circularía una corriente similar, digamos, ¿no? La corriente se divide en pequeñas porciones de corriente por las que circulan por esos conductores imaginarios, ¿no? ¿Estarían entrando hacia la pantalla? Todo estaría entrando hacia la pantalla, exactamente. Y generan
o sea, la sumatoria de todas esas mini corrientes que genera este campo acá arriba, este campo acá, este campo acá. O sea, un campo que está todo alrededor de la lámina, esta por la que circula la corriente total, digamos, ¿no? Bueno, entonces el enunciado me dice que tengo que averiguar la corriente en el punto P1 y en el punto P2. Y bueno, según lo que vimos recién, bueno, ya sabemos más o menos cómo va a ser el campo. Bueno, esa corriente I, porque el enunciado me decía que circulaba una corriente I homogéneamente en toda la placa, y bueno, yo la puedo dividir en X cantidad de corrientes pequeñas que circulan a lo largo de cada conductor. Bueno, esas corrientes pequeñas las vamos a llamar, a cada una de las corrientes pequeñas que circulan por cada uno de los conductores, la vamos a llamar diferencial de corriente. Ahí está. Y son entrantes, como decían por ahí, a la pantalla. Y cada diferencial de corriente me provoca en el punto, por ejemplo, P2, un diferencial de campo de inducción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo solamente esta corriente y le aplico la ley de Ampere acá, y bueno, acá voy a tener una curva de Ampere que pasa justo por el punto P2, ¿sí? Y recuerden que el campo es tangencial a la curva en sentido antihorario, digamos, ¿no? Y me da que acá esta corriente me genera este campo. Si yo me voy midiendo, digamos, a lo largo de todas las corrientes, un segundo. A lo largo de todas las corrientes, digamos, que tengo en la... A ver si es alguien que quiere entrar a la reunión. No. Vamos a ver. Ahí. Vamos, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, la corriente de este conductor. Vamos, por ejemplo, al otro extremo, ¿sí? Esta corriente genera en el punto P2 también lo mismo, digamos. Imagínense que acá tomo una curva de Ampere que envuelve a este conductor solamente, y bueno, el campo generado es tangencial a esa curva de Ampere. Si yo pudiera hacer el cálculo de la ley de Ampere en cada uno de estos mini conductores imaginarios, y la sumatoria total sería una sumatoria vectorial de todos los diferenciales B, que me daría como resultado el campo total. Bueno, acá, en este caso, en el punto P1 es más fácil. ¿Por qué? Porque cada uno de los conductores, si yo le aplico ley de Ampere y aplico una curva de Ampere que pasa justo por el punto P1, en todos, digamos, en cada uno de los conductores, la dirección del campo del diferencial B va a ser siempre la misma, entonces la suma vectorial es más fácil, no tengo que andar haciendo esto. Todas apuntan para el mismo lado. Bueno, entonces vamos a resolver de una vez por todas. Esta es acá lo que hicimos es, se modifica el resultado de la ley de Ampere. En lugar del campo de inducción ponemos el diferencial de campo obtenido, ¿sí? Diferencial de campo que se obtiene con cada diferencial de corriente. Y acá el versor, como ya no estamos en coordenadas cilíndricas, sino que vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, y a este versor lo tenemos que armar según la posición de X, la posición de Y, la posición de Z. Bueno, la posición de Z, como la lámina es infinita, no la vamos a tener en cuenta. O vamos a decir que está en Z igual a 0. Y listo. Y acá tenemos este versor. Un versor que
va a ir cambiando a medida que yo me vaya moviendo en los diferentes conductores imaginarios. Bueno, ahí tenemos. Para que sea más sencillo todo, vamos a colocar la lámina, ¿sí? El centro de la lámina lo colocamos en el origen de coordenadas, pues para que sea más fácil los cálculos. Pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Acá, bueno, me queda que el punto P2 está apoyado sobre el eje Y. Y entonces, bueno, recuerden que el ancho de la lámina era W, por lo tanto ahora me queda que está ubicada entre menos W sobre 2 y más W sobre 2. A esta distancia, obviamente, la vamos a llamar R, que sería el radio de la curva de Ampère para uno de los conductores. Bueno, ¿cómo obtenemos esta R? ¿Sí? Esta R va a depender de la ubicación de cada conductor, va a ir cambiando a medida que yo me vaya moviendo. Bueno, esto algunos quizás lo hayan utilizado en física 2, esta forma de calcular, digamos, posiciones. También está en los ejercicios ahí que están subidos al aula virtual de campo eléctrico. Decimos que esta es la posición, digamos, este vector R', cuando tiene una prima acá, ¿sí? Y un vector, decimos que es la posición de las fuentes de campo, ¿sí? En este caso, la posición, o sea, el vector que hay entre el origen de coordenadas y la posición justamente de, en este caso, la corriente que genera el campo. Para el campo eléctrico ¿cuáles eran las fuentes de campo eléctrico? Las cargas. Las cargas, bien. Para el campo magnético, las fuentes de campo magnético son, en realidad, densidades de corriente, ¿sí? Pero bueno, corrientes. La fuente de campo magnético son corrientes. Entonces, cuando tengo un vector que dice R', lo que me está queriendo decir es que es el vector que indica la posición de las fuentes de campo. Y después tenemos el vector R, que es el vector posición, y va a ser el vector, la posición del campo, justamente, ¿no? De donde yo quiero hallar el campo. Bueno, entonces como tengo este vector de acá y este de acá, ¿cómo obtengo digamos, esta longitud R? Conociendo, por ejemplo, este vector y este vector. Y bueno, el vector R minúscula va a ser R mayúscula menos R mayúscula prima, ¿sí? La diferencia vectorial me queda este vector. O también, si yo quiero, a mí lo único que me interesa en este caso, a mí no me interesa hacia dónde apunta el vector R minúscula, sino lo único que me interesa es la longitud, ¿sí? O el módulo. Entonces, esto es directamente el módulo de la diferencia de los vectores, que esto como se halla, simplemente con el teorema de Pitágoras, ¿sí? En donde decimos que esta longitud, y bueno, va entre el origen y el punto D sub 2, o sea, la distancia D sub 2. Entonces el módulo de este vector es directamente D sub 2. Y el módulo de este vector, como esto va a ir cambiando a medida que me muevo en X, fíjense que el módulo coincide, yo me paro acá y coincide con el valor de X, ¿no? Y esto sería, no sé, menos 3, y bueno, el vector es menos 3. Si me posiciono acá, 3, X igual a 3, y bueno, R' va a ser igual a 3. Entonces, este módulo coincide con X. Entonces acá yo pongo X directamente. Como es al cuadrado va a quedar siempre positivo, así que no tengo problema. Y fíjense que, bueno, la suma de los dos catetos, Pitágoras, al cuadrado, sacando la raíz cuadrada, obtengo la distancia.
Bueno, ¿cómo obtengo dirección y sentido de el vector B? O sea, que sería el versor este A sub B que puse acá. Lo tengo que saber. O sea, siempre que yo indico un campo, tiene que tener su versor asociado. ¿No? Si no tiene versor, es solamente el módulo. Cuando un ejercicio les dice el valor del campo magnético, o el valor del campo eléctrico, o el valor de cualquier cosa que sea un vector, ustedes la tienen que poner con el versor, porque si no, está incompleto el ejercicio. ¿Sí? El versor indica hacia dónde apunta el campo. Bueno, entonces eso lo tengo que hallar de alguna forma. Vamos a suponer que este ángulo es el ángulo θ, ¿sí? Que es el ángulo entre, sería el eje X y el vector dB, diferencial B. Bueno, entonces este vector diferencial B tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X es Y versor por el módulo de ese vector por el coseno de θ, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa. Y la componente en Y es J versor por el módulo por el seno de θ, ¿ya? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Está? Bueno, saco factor común de sub b y obtengo I coseno de θ más J seno de θ. Y esto es justamente, o sea, módulo, ¿cómo se define un vector? Módulo más el versor. Módulo más el versor. Y bueno, entonces el versor A sub b es igual a esto que está acá. Y versor, coseno de θ más J versor seno de θ. Esto sería el versor A sub b. Fíjense lo complicado que es el versor cuando utilizo coordenadas cartesianas para una geometría supuestamente cilíndrica, ¿no? Que sería la de un solo conductor. Pero bueno, después cuando haga la sumatoria de cada uno de los conductores y me queda una geometría plana, ahí el versor, esperemos, ojalá que quede algo más sencillo. Debería quedar como debería quedar el versor al final de todo, si yo hago la sumatoria. Como vimos al principio que era. Inversor X. Claro, debería quedar, sí, inversor debería quedar, ¿no? Bueno, eso es si hacemos las cosas bien. Bueno, entonces, vamos a reemplazar todo lo que había en esto de la ley de Ampère para un solo conductor, vamos a reemplazar por lo que estuvimos hallando hasta ahora, que sería R, que era la raíz, la suma de catetos, y A sub B, que es I coseno de θ, J seno de θ. Bueno, bueno, tengo que volver para atrás. ¿Cuánto vale el seno de θ y cuánto vale el coseno de θ? Voy a volver para atrás para que lo vean, porque si no... Bueno, dijimos que, fíjense, esto es θ, por lo tanto, esto también es θ. Entonces, el seno de θ, ¿cuánto vale? Opuesto sobre hipotenusa. El opuesto que es esto, que sería x, ¿no? El valor de x directamente, ¿no? Dijimos que el valor de R' coincide con el valor de x. Entonces, esto es x sobre la hipotenusa que es R. Y a su vez R vale esta raíz. Bueno. Y el coseno adyacente, que es R, y R coincide con D sub 2, sobre la R minúscula, que la R minúscula es la raíz. Entonces, vamos de vuelta para acá. Ahí tenemos X sobre R minúscula, que es la raíz, y el coseno de θ es D sub 2 sobre R minúscula, que es la raíz. Esto lo puedo reemplazar acá, en coseno y seno. Y haciendo, digamos, sacando factor común la raíz, sale fuera del paréntesis y se multiplica con esta otra raíz y se me elimina la raíz cuadrada y acá me queda y versor de sub 2 más j versor por x. Bueno, me quedó algo un poco más lindo. Bueno, vamos a ver cuánto vale el diferencial de y. ¿Sí?
Si decimos que la distribución de la corriente, eso lo dice el enunciado, es homogénea a lo largo de toda la lámina, ¿sí? Es una distribución lineal de corriente y homogénea. Entonces, la corriente total dividido el ancho de la lámina, me queda que sería que sería, digamos, o sea, la corriente total dividido el ancho es la densidad Densidad lineal, lineal. densidad lineal de corriente. O sea, corriente amper sobre metro quedaría, ¿no? Densidad lineal de corriente. Si yo le doy un ancho, digamos, determinado a cada cable, por así decirlo, obtengo la corriente que circula por ese cable. Bueno, ese ancho sería D sub X, el diferencial X. Perdón, D sub X no, diferencial X. O sea, amper sobre metro por metro, me queda amper. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo reemplazamos en la fórmula que venimos trabajando. ¿Sí? Ahí está. Y acá lo que hicimos, bueno, esto los volvimos a meter acá adentro. Esto es para, bueno, lo acomodo mejor para ahora cuando integre digamos, a lo largo de X, va a ser más, lo voy a tener que hacer de esta forma. Y voy a integrar ¿para qué? Para obtener el campo total, ¿no? ¿Sí? Entonces, los límites de integración en X es menos W sobre 2 a más W. Ah, porque acá dice menos, pero es más acá. Más W sobre 2 arriba. Entonces, integro este término e integro este término. Este término es independiente, sale fuera de las integrales, digamos. Y acá obtengo que bueno, y esto sería el campo total. El campo total es la integral de menos W sobre 2 a W sobre 2 de el diferencial X. Bien, el resultado de esta integral es igual al arco tangente de X sobre D sub 2, y el resultado de esta integral es igual a 1/2 del logaritmo de D sub 2 menos X. Bueno, acá esto se los voy a dejar de tarea porque si no vamos a estar un montón de tiempo viendo cuánto da cada una de estas, pero finalmente me queda que, aplicando límites, me queda que en inversor voy a tener 2 arcotangente de W sobre 2D sub 2, y en J versor el resultado de esta integral es 0. Por lo tanto, las cosas las hicimos bien y me queda solamente un campo de inducción en el punto P2 que tiene dirección inversor, ¿sí? Y esto sería el módulo. Es el módulo del campo y esto es la dirección y sentido. O sea que hicimos las cosas bien. Me quedaría ahora el otro punto, que es el punto que está apoyado en el eje X, digamos, el P1, que como les dije, todos digamos, los diferenciales de corriente dan el campo en el mismo sentido, entonces directamente acá, en la fórmula esta de la ley de Ampère modificada, le pongo directamente versor menos J. Es más fácil. Bueno, nuevamente para hallar la distancia R, que es sería esta, la distancia desde la fuente de campo al campo, digamos, o al punto donde quiero hallar el campo. Lo mismo, ¿no? Tenemos acá el vector R, perdón, que es el vector posición entre el origen y el punto donde quiero hallar el campo, y el vector R mayúscula prima, que es la posición de la fuente de campo. Bueno, el enunciado me dice que este punto vale W más de 1. Esto lo decía el enunciado al principio. Acá volvimos a poner la placa en su posición original, ¿sí? Para que sea también más fácil. Siempre la acomodamos
a conveniencia nuestra, ¿sí? Para que los cálculos sean más sencillos. Bueno, entonces esta R que va a ser R menos R', R mayúsculo A vale W más de 1 y R' sigue coincidiendo con el valor de X, entonces W más de 1 menos X. Lo mismo, o sea, la densidad de corriente no cambia, por lo tanto, el diferencial de corriente va a ser el mismo que antes. Y bueno, la ley de Ampere, entonces ahora lo que hago es reemplazar los valores de R y diferencial I por los valores que hallé acá. ¿Sí? Me queda esto. Y acá, bueno, ya directamente integro a lo largo del eje X, o sea, de 0 a W directamente. Entre 0 y W, entonces, esto sale fuera de la integral y me queda dx por W más 1 menos X. Y el resultado de esa integral es un logaritmo. Aplicando los límites de 0 a W me queda esto. Y acá puedo sacar este menos de acá y esto lo doy vuelta. O sea, lo que está dentro del logaritmo. ¿Sí? Doy vuelta denominador y numerador. Y me queda de esta forma. O sea, y este es el campo en el punto P sub 1. Vamos. Bien, esto es un repaso de la ley de Ampère aplicada a un ejercicio. Se puede hacer también con Biot y Savart, pero no se los recomiendo, es mucho más difícil. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a otro ejercicio que habla de corriente de desplazamiento, que supongo que Norberto les habrá mencionado, ¿no? Algo de la corriente de desplazamiento. ¿O no? Es la que transporta en los capacitores la corriente, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. ¿Y cómo La se...? debida al cambio del vector de desplazamiento, justamente, que es el vector campo eléctrico por epsilon. Y te faltó... Definir Sí, una J, ¿no? Eso, o sea, si hacemos la derivada de D con respecto al tiempo, sí. nos queda J. Claro, es una corriente que circula cuando hay, digamos, un campo eléctrico variable en el tiempo, ¿sí? Y puede circular tanto por un conductor o por un dieléctrico, digamos, la novedad que tiene es que circula por un dieléctrico. Circula siempre. Siempre que hay campo eléctrico variable en el tiempo, circula, sea conductor o sea dieléctrico. Y bueno, eso es lo que permite que haya transmisiones de señal a través del vacío o del aire, digamos, ¿sí? Transmisiones inalámbricas. Si no existiría esa corriente de desplazamiento, no existirían las transmisiones inalámbricas, ¿sí? Entonces, ese es el término que se le agrega a la ley de Ampère, que lo descubrió Maxwell, digamos, haciendo su teoría del electromagnetismo. Es un término que lo descubrió en su teoría y que después se demostró en la práctica que existe, si no, no tendríamos ningún tipo de comunicación inalámbrica, ¿no? Bueno, entonces el ejercicio dice hallar la corriente de desplazamiento de un conductor de cobre de sección cuadrada de 1 milímetro de lado y de longitud d, al que se le aplica una corriente de conducción alterna que varía en función del tiempo. Bueno, analizar el resultado obtenido comparando ambas corrientes. Bien, ahí tenemos el conductor.
esa porción, que tiene 1 milímetro de lado y una longitud D, vamos a suponer que estos cables tienen conductividad infinita, digamos, son perfectos. Los cables negros son perfectos y no, bueno, este es un conductor de cobre, que no es perfecto el cobre, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el mejor conductor a presión atmosférica y temperatura La ambiente? plata Bien. Sí. es también térmico, ¿Eh? que eléctrico y térmico. ¿Térmico también? Ah, la de térmico no lo sabía. Bien, entonces, tenemos que la corriente aplicada es, que varía en función del tiempo, es 1 ampere por el seno de omega t. Omega es pulsación o frecuencia angular. Esto lo habrán visto en teoría de circuitos, seguramente, la omega. Frecuencia 50 Hz, bueno, frecuencia de línea, 50 Hz. ¿Sí? Tenemos que la conductividad del cobre, conductividad es la inversa de la resistividad, ¿sí? 5,8 por 10 a la 7. Mientras más alto es este número, mejor es el conductor, ¿sí? Y todas las conductividades, justamente, están, o sea, yo puedo dar la conductividad absoluta, que es esta, o referirla, todo el resto de las conductividades, a la conductividad del cobre. Sería la conductividad relativa, ¿no? Como el MUR, bueno, la conductividad relativa, referirla a la del cobre. La conductividad relativa del cobre sería 1. La de la plata creo que es 1,005, no me acuerdo cuánto. Y así y todas las demás son menores a 1. El milímetro es cuadrado, ¿no? O sea, es la superficie lo que está diciendo ahí. ¿A dónde? Lo veo. Dice sección cuadrada, 1 milímetro, sería 1 milímetro milímetro cuadrado, de ¿no? lado, claro. O sea, dice 1 milímetro de lado. Cada lado tiene 1 milímetro, sí. 1 milímetro cuadrado la superficie. Gracias. Acá tenemos, bueno, epsilon 0, la permitividad eléctrica. Casi todos los conductores tienen permitividad epsilon 0, salvo que se indique lo contrario, digamos, ¿no? Si ustedes agarran nosotros le damos un enunciado a un conductor, bueno, permitividad eléctrica 0. Eso sería lo que hay en un conductor. Después, los dieléctricos, sí, casi seguro esto no es igual a epsilon 0, salvo el aire y el vacío. Bueno, vamos a decir que el campo eléctrico tiene esta dirección y sentido, aunque el campo eléctrico también va a estar variando en función del tiempo, por lo tanto, al igual que la corriente, va a ir cambiando su dirección, pero bueno, vamos a indicar esta dirección, la misma que la corriente, ¿sí? Para poder tener una referencia. Bueno, este potencial, ¿sí? Aplicado entre los extremos del conductor, lo obtengo de la siguiente manera. Esta es la ley de Ohm, que dice que potencial o tensión es igual a R por I. Como tengo la resistencia y a través de la conductividad y las dimensiones del conductor. ¿Podrías volver un segundo que no copié le saco una captura a los datos? Yo subí la presentación al campus virtual, ¿eh? Ya está subida al aula virtual. Gracias. Ahí, eso no se los dije al principio, era una de las cosas que les tenía que decir. Vamos a manejarnos con, a ver, un segundito. Vamos a manejarnos con el aula virtual, el 3.5, el Moodle 3.5, ¿sí? Porque la otra, la vieja, que sería esta que está acá, a ver si la tengo por algún lado, esta. Esta,
que es el aula vieja, va a ser dada de baja en julio, digamos. Entonces no tiene sentido que nos manejemos con estas y después vamos a tener que cambiar igual. Entonces ya cambiemos directamente ahora y manejémonos con esta. Y acá, fíjense en campo magnético. Bueno, acá tienen campo capítulo 1, capítulo 2. Y acá apuntes. Bueno. Sería la clase 8, ¿no? Clase de ejercicios. Fíjense, y acá tenemos. Esta es la misma presentación que les estoy dando ahora. Y bueno, acá tienen todas las clases, ¿no? Este es el apunte del año pasado que Norberto creo que ya lo modificó, digamos. Y estas serían las otras clases. Y acá tienen otros problemas resueltos de la guía. Así que bueno, volvemos. Eso era algo importante que les tenía que decir. Así que acá también vamos a colgar, digamos, el TP. Trabajo práctico en esto. Bueno, volvemos a la... ¿Dónde estamos? A la presentación. No, este es el... Acá. Ahora sí. Bueno. Bueno, ¿puedo pasarlo a la siguiente entonces? Sí. Bueno, dijimos entonces que la diferencia potencial aplicada en los extremos del conductor la obtenemos mediante la ley de Ohm. Resistencia por corriente, la resistencia del conductor la obtenemos con la conductividad del cobre. O sea, distancia sería la longitud del conductor sobre la conductividad por la sección. Y la corriente era dato también, 1 ampere seno de omega t. Así que el dato en realidad es la corriente de conducción. No me da como dato la corriente de desplazamiento porque justamente es lo que me pide ayer. La corriente de desplazamiento la obtengo, o sea, no es que la obtengo, la corriente de desplazamiento vale, al igual que la corriente de conducción, ¿sí? La integral de superficie de la densidad de corriente de desplazamiento por el diferencial de superficie, ¿sí? O sea, al igual que la corriente de desplazamiento, la magnitud, digamos, física sería la densidad de corriente, ¿sí? La densidad de corriente que suele ser homogénea, se suele distribuir homogéneamente a lo largo del conductor, salvo para frecuencias muy altas. Para frecuencias muy altas no se distribuye homogéneamente. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, si no me equivoco, que la corriente se quiere ir hacia los extremos del conductor, ¿sí? Por el efecto pelicular que provoca la alta frecuencia. Pero para frecuencias bajas, creo que decía la frecuencia era 50 Hz, la corriente se distribuye homogéneamente a lo largo del conductor, entonces directamente la densidad de corriente sería la corriente total dividido la sección, ¿sí? Bien, entonces esta sería la ley de Ampère en forma diferencial. Esta es la ley de Ampère, digamos, que enunció Maxwell, en donde se agrega el término, digamos, este término, el término diferencial de campo de inducción eléctrica respecto del tiempo. Este es el término que agregó Maxwell, que no lo agregó porque se encaprichó, sino lo agregó porque esa era la única forma en que le cerraba su teoría. Y después se descubrió que era
algo que pasaba en la realidad. Entonces, este es el término que me indica la corriente de conducción, de desplazamiento, perdón. Obviamente, si no hay campo variable en el tiempo, no existe la corriente de desplazamiento. Y para corriente continua no existe. Bueno, el campo de inducción eléctrica, como vimos en el capítulo anterior, es igual a la permitividad eléctrica por el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico lo puedo calcular como menos el gradiente de potencial. Para el caso de esta geometría plana, y me faltó agregar homogénea y uniforme, ¿sí? Directamente es la diferencia potencial dividido la longitud total. Entonces, como estamos en una geometría plana, homogénea y uniforme, puedo decir que el campo eléctrico es el potencial aplicado sobre el largo total del conductor. ¿Sí? Eso es directamente el campo eléctrico. ¿Sí? Si tuviera una geometría plana, pero no homogénea, ahí estamos sonados. No puedo decir eso. Tengo que aplicar la ecuación de Poisson, no sé si se acuerdan, bueno, para hallar el potencial y después hallar el campo eléctrico. Así que, bueno. Y ahí la derivada me va a dar otra cosa. Bien. Bueno, entonces calculamos la corriente de desplazamiento de la siguiente forma, ¿sí? Como la integral de la densidad superficial de corriente por diferencial de superficie. Y esto, el J sub D, dijimos anteriormente que era igual a la derivada del campo de inducción eléctrica respecto al tiempo. Y el campo de inducción eléctrica, ¿cuánto vale? Acá lo tengo, epsilon por E. ¿Sí? Epsilon por E, entonces el epsilon sale fuera de la derivada. Y la derivada acá sale afuera, porque es por dos cosas. Una es una derivada respecto del tiempo. Y otra, acá vemos que el campo eléctrico no depende de la posición. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez, porque es una geometría plana, homogénea y uniforme. Entonces lo puedo sacar, ¿sí? Lo saco de la diferencial de superficie, que es una diferencial en el espacio. ¿Sí? Si no, no lo podría hacer. Bien. Entonces, vuelvo a reemplazar el campo eléctrico justamente con esto que está acá, con esto que dijimos acá, potencial sobre el largo del conductor. La integral del diferencial de superficie es directamente la sección del conductor, ¿sí? Y versor porque le tengo que dar una dirección, ¿sí, no? Le tengo que dar una dirección a la superficie. Después con este inversor, que es el inversor del campo eléctrico, recuerdan que al principio dijimos, el campo eléctrico apunta para la derecha. Bueno, eso porque tenía que tener una referencia. Entonces este con este se anula. Y me queda que la corriente vale esto. Tengo que derivar todo lo que está dentro de la derivada, justamente. Acá reemplacé la tensión con lo que hallamos con la ley de Ohm. Acá está. Y, bueno, D se va con D. Lástima que acá la derivada se me confunde, pero bueno. Esta es D, es de distancia o de longitud del conductor, y esta es D de derivada. S también sale fuera de derivada y se puede anular con esta. Y me queda que la corriente de desplazamiento es la permitividad eléctrica por, bueno, esta es la amplitud de la corriente sobre la conductividad. Este es el omega, que es resultado de derivar el seno. Y el coseno, bueno, la derivada del seno. Si yo reemplazo todo por sus valores y hago la cuenta,
me queda que la corriente de desplazamiento es igual 5,75 por 10 a la menos 17 amperes por el coseno omega t. ¿Y cuánto era la corriente de conducción? O sea, la amplitud, digamos, de la corriente de conducción. La tengo por acá. Acá. Esto. 1 ampere por el seno de omega t. 1 ampere. Y acá tengo 5,75 por 10 a la menos 17, ¿sí? 17 órdenes de magnitud de diferencia. O 16,5 para ser más estrictos. Fíjense que si yo me pongo en exquisito y tendría que decir, y la corriente total que está circulando por ese conductor es la suma de la de conducción y la de desplazamiento. Pero si yo tengo que hacer la suma y colocarla, es decir, la corriente total es 1,16 ceros y 5,75, ¿sí? No tiene sentido colocar esta. Entonces, por eso para un conductor, generalmente, solo tengo en cuenta la corriente de conducción. Salvo que la frecuencia aumente mucho, porque fíjense que acá está la frecuencia, o la pulsación, digamos, ¿no? La frecuencia multiplicando. Si esto aumenta mucho, ya pueden llegar a ser comparables. Pero tiene que aumentar, no sé, cuánto. Ya ni siquiera poniendo gigahertz se hacen comparables. No sé cuánto tiene que ser. Una frecuencia de 10 a la 16, más o menos, para que sean realmente comparables, ¿no? Bueno. Así que bueno, esto es lo que sería la corriente de desplazamiento en un conductor. Ya en un dieléctrico, la única corriente que hay es la de desplazamiento. Entonces, bueno, ahí sí tengo que tenerla en cuenta sí o sí. Como por ejemplo, como pasa en un capacitor. ¿Sí? Un capacitor que son dos placas conductoras y en el medio un dieléctrico, y cuando yo aplico una diferencia de potencial variable en el tiempo, tengo una corriente circulando todo el tiempo. ¿Y cómo es la única forma de que haya una corriente circulando acá? ¿Cómo sería? Si acá hay un dieléctrico. Con la corriente de desplazamiento. Claro. O sea, esta corriente, acá esto es un conductor. Los cables negros son conductores. Y bueno, llega el momento que se topan con el dieléctrico, entonces, y bueno, no me queda otra. No me queda otra que acá haya una corriente de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, en el conductor tengo que la corriente de conducción la hallo como sigma por E. Esto sí lo vieron, que es la ley de Ohm microscópica. Creo que la vieron, ¿no? O sea, la densidad, sí, la densidad de corriente, de conducción en este caso, en un conductor es la conductividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Esto sería la ley de Ohm microscópica. Pero en el dieléctrico, la corriente de desplazamiento, bueno, esto sería... Esto sería como calculo... Ahora van a ver dónde queremos llegar. O sea, ¿cómo llego a que en el conductor la corriente es la de desplazamiento? Fíjense. Tengo. La corriente es igual a... Vamos con otro. La corriente es igual a cargas circulando en función del tiempo. Bueno, dentro de un capacitor, la cantidad de carga es igual a la capacidad por la diferencia potencial entre placas. Si el capacitor tiene en una de sus placas una sección S y la distancia de separación de entre placas es D, yo digo que para un capacitor plano de caras paralelas, la capacidad es, esta es de física 2, el epsilon, ¿sí? La separación entre la permitividad del dieléctrico
por la superficie de una de las placas sobre la separación entre ellos. Esto sería la capacidad de un capacitor plano. Vamos a suponer que el dieléctrico es aire para no complicarnos la existencia. Bueno, entonces reemplazo el valor de la capacidad acá adentro y también lo que voy a reemplazar es, ¿recuerdan cómo obtuvimos el campo eléctrico en función del potencial? Que era directamente el potencial sobre... El campo eléctrico es igual al potencial sobre la separación, digamos, el largo del... El conductor era en ese momento, ahora es el largo del dieléctrico, ¿sí? Porque es geometría plana, uniforme y homogénea. Entonces, directamente el potencial es E por la distancia de separación entre placas. Por eso se anula la D. Me queda superficie por el campo eléctrico, por el épsilon, y acá, fíjense, que tengo acá. Y bueno, acá tengo épsilon 0 por la derivada de, ¿qué sería? El épsilon 0 por la derivada de la J de desplazamiento, ¿sí? A ver si aparece. Ahí está. Epsilon 0, o sea, epsilon 0 por la derivada de es directamente la derivada de D, el vector desplazamiento o vector de inducción eléctrica. ¿Sí? Y obviamente, si multiplico eso por la superficie, me da la corriente. Entonces la corriente de desplazamiento es la que circula dentro del capacitor. Es la única que circula. ¿Sí? Ahí lo hallamos, digamos, analíticamente, y ahora vamos a demostrarlo. Demostramos con la ley de Ampère que eso es así. Esta es la ley de Ampère generalizada de forma simplificada. ¿Sí? Simplificada significa que en lugar de poner densidades de corriente, utilizo corrientes. Para que sea más fácil la comprensión, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomar el circuito que teníamos recién y decimos que yo quiero calcular el campo magnético a lo largo de esta curva de Ampère que está acá. Bueno, dijimos que al principio, cuando vimos ley de Ampère, que la corriente tiene que atravesar la corriente para hallar el campo magnético en esta curva de Ampère. Esta curva tiene que encerrar una superficie y esa superficie tiene que ser atravesada por la corriente que yo quiero, la corriente que genera el campo magnético. Bueno, esa superficie puede ser directamente este disco, está acá, o puede ser una campana, y la corriente acá la va a atravesar a esta superficie. La única corriente que va a atravesar esta superficie es la corriente I. ¿Sí? En este caso, la corriente de conducción I, ¿no? Que es esta, la que pasa por este cable que está acá. Pero también puedo utilizar, o sea, la superficie encerrada por la curva C también puede ser esta campana que se mete adentro del capacitor. Y acá no circula la corriente de conducción, acá circula la corriente de desplazamiento. Sin embargo, el campo magnético que hallado en esta curva es siempre el mismo. Utilice la superficie que utilice, va a ser siempre el mismo. Entonces, esto significa que la corriente de conducción genera el campo magnético H en esta curva, y la corriente de desplazamiento generaría el mismo campo magnético H. Por lo tanto, acá sí es la ley, tengo la ley de Ampère no simplificada, sino la completa, digamos, que sería el campo magnético a lo largo de esta curva va a ser el que genera o la corriente que atraviesa esta superficie o la corriente que atraviesa esta superficie. Debería ser el mismo campo magnético. Entonces, para la superficie 1, la corriente es la corriente de conducción. Y para la superficie, ¿sí? La corriente de conducción la obtenía con la ley de Ohm microscópica, JC sigma por E. Y la corriente, para la superficie 2,
La corriente es la corriente de desplazamiento. ¿Y cómo se obtiene? Y epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico, ¿sí?, dentro de la superficie. Y esto obviamente es para corrientes variables o para campos variables. Si no, no existe, no se puede. Entonces, ¿qué me dice esto? Y que la corriente de conducción en este circuito es igual a la corriente de desplazamiento dentro del capacitor. ¿Sí? O sea, estas corrientes son iguales. Entonces, cuando encuentren en algún ejercicio que diga, bueno, les pongamos esto así, este circuito, y les demos el valor de la corriente de conducción, y ustedes ya saben que acá, dentro del capacitor, la corriente de desplazamiento va a ser igual a la corriente de conducción. Lo que sí cambia, ¿qué es? ¿Qué es lo que cambia de conducción a desplazamiento? ¿Qué va a ser diferente? Casi seguro, ¿no? ¿Qué va a ser diferente? Campo eléctrico. O sea, el Y conductor va a ser menor. sí, pero hay otra cosa que es fundamental. Fíjense que, o sea, esto es un cable. El cable tiene una sección pequeña generalmente, mucho menor a la sección que tiene un capacitor. Por lo tanto, lo que sí va a cambiar acá es El la J. densidad, el J, la densidad superficial de corriente. Entonces, acá va a ser, como la superficie es mayor, la densidad de corriente va a ser menor, casi seguro. Entonces, cuando se pida, por ejemplo, cuando se les pida calcular, qué sé yo, el campo magnético adentro del capacitor, y va a ser el que genera, obviamente, la corriente de desplazamiento, pero vamos a suponer que lo quiero no fuera del capacitor, sino adentro, ahí, en un radio pequeñito dentro del capacitor. Y bueno, ahí van a tener que calcular qué porción de corriente circula en ese área pequeñita, ¿sí? Eso lo hacen con la densidad de corriente. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Está muy bien. Vamos a pasar a el tema de la ley de Faraday. Esto también lo vieron, me imagino. Sí. Este es un ejercicio que no está en la guía, así que bueno, les viene bien para después hacerlos de la guía si es que los quieren hacer. Les recomiendo que los hagan. Dice, una espira cuadrada de 25 centímetros de lado se encuentra en un campo magnético H. ¿Sí? El campo varía sinusoidalmente con el tiempo a una frecuencia de 5 MHz con un pico de 1 amper sobre metro. El vector H es perpendicular al plano de la espira y ésta se encuentra en el vacío. ¿Qué tensión máxima se tendrá en los bornes de la espira? ¿Sí? Entonces, tenemos una espira cuadrada, 25 centímetros de cada lado, y sumergida, digamos, en un campo magnético variable en el tiempo. Esto genera entre bornes de la espira una fuerza electromotriz, tal y cual lo dice la ley de Faraday. Entonces ahí tenemos, dibujamos de vuelta, la Fn inducida en los bornes de la espira es igual al flujo concatenado por dicha espira en función del tiempo, ¿sí? Menos, acá ponemos menos, porque, digamos, es como que la fuerza electromotriz se opone a los cambios de flujo, ¿sí? Entonces, decimos que el flujo de inducción concatenado por la espira lo obtengo de la siguiente forma. La integral de flujo del campo de inducción magnética o vector densidad de flujo magnético, ¿sí? Por eso también se llama de esa forma. Entonces, la superficie cerrada sería la superficie encerrada por los bordes, digamos, de la espira.
Vamos a poner la espira ahí, digamos, en uno de los vértices de la espira lo ponemos en el origen de coordenadas, como para obtener el diferencial de superficie. ¿Sí? Entonces el diferencial de superficie lo armo con diferencial de x, y yo me muevo en x y me muevo en y para obtener toda la superficie. Entonces diferencial x, diferencial y apunta, recuerden que el vector superficie siempre apunta normal a la superficie. Bueno, el enunciado dice que el campo magnético varía sinusoidalmente en el tiempo con una frecuencia. Bueno, ahí tenemos que, si yo transformo campo magnético en campo de inducción, lo único que tengo que hacer es agregar el mu cero, porque estamos en el aire, y la pulsación, o sea, el omega, es 2pi por f. Decía que la frecuencia era 5 por 10 a la 6 Hz, o sea, 5 MHz. Multiplico por 2pi y obtengo la pulsación. Y entonces el campo de inducción es este que está acá. Bien. Vamos a resolver la integral de flujo para obtener el flujo justamente. Acá pongo los límites de integración de los diferenciales de superficie, de 0 a d y de 0 a d. ¿Por qué? Porque la espira es cuadrada, tiene dimensiones d en x y en y. K-versor, bueno, el K-versor del diferencial de superficie. Directamente es la superficie d cuadrado, la integral de superficie. O sea, 25 centímetros al cuadrado. Y acá reemplazo el valor del campo de inducción por el valor que hallé acá arriba. Fíjense, me queda esto que está acá, y acá me queda el K-versor del campo por el K-versor de superficie. ¿Y cuánto da esto? K-versor por K-versor. Se anulan. Se anulan, bien. Listo, entonces está perfecto, porque el flujo no es un vector, así que buenísimo. Y ahora para calcular la FEM, lo único que tengo que hacer es derivar el flujo, que es lo que me dio acá arriba. Lo derivo en función del tiempo, lo único que tengo acá para derivar en función del tiempo es el seno, por lo tanto todo el resto sale fuera de la derivada. ¿Sí? Y me queda que la derivada del seno, que vale ¿cuánto? Coseno, obviamente, y tengo que multiplicar por el omega, ¿no? Por lo tanto, el valor de la fuerza electromotriz, haciendo las cuentas, me queda menos 2,5 volt por el coseno de omega t. Bien. Ahora lo que... Bueno, si no, ya está, terminamos. Eso pedía cuánto vale la fuerza electromotriz en los bordes de la espira. Este es otro ejercicio, ¿sí? Parecido, pero con una diferencia. Digamos, una espira cuadrada de área 1 metro cuadrado, ya me da el área directamente de la espira. Y si es cuadrada es 1 metro por 1 metro. Se encuentra girando a una frecuencia de rotación omega constante de 1000 RPM. La misma gira perpendicularmente sobre un campo de inducción magnética constante de B igual a 0,5 Weber por metro cuadrado. Acá me da unidad de Weber sobre metro cuadrado, ¿sí? de campo de inducción. ¿Qué tensión máxima se tendrá en los bornes de la espira? Entonces, ahora lo que me dice que la espira está girando y la sumerjo en un campo de inducción constante. ¿Sí? Esto no es ni más ni menos que un generador de tensión. ¿Sí? Yo hago girar la espira en un campo magnético y obtengo una tensión en los bordes. La FEM inducida, como dice la ley de Faraday, es
el flujo, digamos, la derivada del flujo concatenado respecto al tiempo. Recuerden que esto lo hicimos recién, ¿no? El flujo lo obtengo con la integral de flujo del campo de inducción. ¿Sí? Esto lo hicimos recién. Salvo que ahora no terminamos. Antes decíamos que esto era directamente t cuadrado, pero la espira está girando, por lo tanto, esto sería la superficie de la espira, pero no es la superficie, ¿sí?, que concatena el flujo, porque el flujo va a ser variable. ¿Por qué? Porque la espira está girando. O sea que esta superficie no va a ser constante como era antes, ¿sí? El omega, ¿sí?, el omega de giro, es 2pi por la frecuencia de giro. La frecuencia es 1 mili-rpm, transformando revoluciones por minuto, ¿sí? 1 sobre minuto, transformándolo a vueltas por segundo, me queda 1000 sobre 60, o sea, 104,72 radianes por segundo. Entonces, el área efectiva, como les dije recién, no es la superficie total, sino una superficie que vamos a llamar S', en donde vamos a observando la espira de frente. Si acá la estoy observando así de frente a la espira. Acá está el eje de coordenadas. Entonces la espira lo que hace es gira, se rota de esta forma, ¿sí? ¿Se ve bien cómo está rotando? Bien, entonces, fíjense, cuando está la espira, cuando está en esta posición, la superficie sí es la superficie encerrada por los bordes de la espira. Pero cuando está en esta posición, la superficie que concatena flujo, es menor. Por lo Es el tanto, coseno de 45, ¿no? O sea, siempre hace el coseno del ángulo. el coseno del ángulo, sí, claro. Bueno, en este caso justo es 45, pero va a ser, sí, va a estar, ese ángulo va a ser variable en el tiempo, ¿sí? Cuando está quieta acá, bueno, sí, justo, bueno, 45 grados, pero... Y acá esta distancia de sub x también es la que es variable en el tiempo, ¿no? Que sería uno de los bordes con los que calculo la superficie. Bueno, ahí como les digo, el ángulo va a variar con la frecuencia de giro de la espira, que ¿cuál es la frecuencia de giro? Omega, ¿no? Omega. Entonces el ángulo va a ser igual a omega t. O sea, 104, lo que calculamos recién, por el tiempo. Entonces también sabemos que el coseno, como dijiste por ahí, el coseno de tita es adyacente de sub x sobre la hipotenusa, que la hipotenusa vale d. El lado de la espira vale d, 1 metro. Por lo tanto, el d sub x va a ser igual al d por el coseno de tita, o por el coseno de omega t. Y el otro lado no cambia nunca, ese sí es d, porque es el que entra a la pantalla, ese no cambia nunca. Entonces la S', que es la superficie efectiva, va a ser d por, o sea, dx por di, o d por d coseno de omega t. Y d por d era igual a la S, la superficie de la espira propiamente dicha. Entonces, como dijiste, que no sé quién dijo, la superficie efectiva es la superficie por el coseno del ángulo. Bien, entonces el flujo concatenado va a ser, continuamos con lo que estábamos calculando antes, campo de inducción por los dos lados de la espira, o los lados efectivos, digamos, versor K, d por coseno de omega t, y acá tenemos campo de inducción, que era constante, K versor, la superficie, el coseno de omega t, y K por K dijimos que se anulan. Y la FEM inducida, que es la derivada del
flujo magnético, el de flujo de inducción magnética respecto al tiempo. Acá tengo que derivar, digamos, el coseno. Me queda que la FEM inducida es 52 menos 52 volts por el seno de omega t. En realidad lo que preguntaba era cuánto era el voltaje máximo, no me acuerdo, sí, creo que la tensión máxima entre bornes, que sería la amplitud, o sea, 52 volts. Pero bueno, acá está completo. Así que, bueno. Así es, acá vimos dos ejercicios de Faraday que les van a servir para resolver los que están en la guía. Calcular la inductancia por unidad de longitud. Este es un problema también de la guía, el número 15, de justamente inductancia, ¿no? Entonces me pide calcular la inductancia por unidad de longitud, o también denominada inductancia específica para una línea bifilar cuyos conductores tienen radio A y la distancia entre ellos es D. D mucho mayor a A, ¿sí? O sea, la separación de conductores es mucho mayor a A, y considerar despreciable la inductancia aportada por los conductores. ¿Saben lo que es una línea bifilar? Que tiene dos cables. Claro, esto se usaba antiguamente para conectar los televisores analógicos viejos a la antena analógica también. ¿Vieron WandaVision? La serie. Que conectan un televisor viejo para ver lo que está pasando. Bueno, esos televisores, digamos. Tienen como separadores, ¿no? ¿Cómo? Tienen como separadores Claro, está, bifilar. digamos, justamente son dos conductores que tienen separados por una distancia fija D, justamente, y esa separación se la da lo que sería un plástico, el plástico que reviste los conductores. El plástico está simplemente para que la distancia de separación sea siempre la misma, ¿no? Entonces, eso lo que hace es dar lo que dice acá el enunciado, una inductancia específica. Es una línea de transmisión. Justamente está para que la inductancia específica sea siempre la misma, la capacidad específica sea siempre la misma, la resistencia específica sea siempre la misma, y la conductividad, conductancia específica sea siempre la misma, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es los dos conductores, ¿sí? Separados por distancia D. Tiene un largo infinito esto, ¿no? ¿Sí? O una longitud L, vamos a ponerle. Longitud L. Muy larga. Recuerden, la inductancia o la autoinductancia o la inductancia mutua es una constante que equivale a el flujo generado por un campo que a su vez es generado por una corriente que está circulando. Y este valor es constante, ¿sí? Este valor es una constante. ¿Sí? ¿En dónde? Entonces, el flujo, obviamente lo obtenemos como la integral de flujo del campo de inducción. Y el campo de inducción es generado por la corriente I. Entonces, para obtener la inductancia, ¿qué tenemos que hallar? El valor de P, ¿sí? ¿Cuál es la superficie que concatena flujo? ¿Cuál es? Y el valor de la corriente que genera el campo. Bien. Entonces, primero... ¿La superficie sería la que se forma entre los cables? O sea, Claro, sería bueno, L por la D. superficie es esa, ¿por qué? Porque el resto es el único lugar en donde se sumarían los campos de un cable y del otro, ¿sí? O sea, donde el campo sería máximo, ¿sí?
porque en el resto el campo se anula, digamos, al igual que en el primer ejercicio, ¿sí? En donde se anulan todos los campos menos el que estaba arriba. Bueno, acá se anularían todos los campos menos el que está en el centro de los dos. Obviamente siempre hay pérdidas, ¿no? Pero el campo máximo, el máximo sería en donde se suman. Esto pues viajan en sentidos contrarios, ¿no? Las corrientes, si no. Claro, las corrientes, sí, obviamente, como es una línea de transmisión, la corriente viaja en un sentido en un conductor y en el sentido contrario en el otro, ¿sí? Entonces, yo debería elegir qué ley aplicar, si la ley de Ampere o la ley de Biot-Savart, para obtener el campo, cuál me conviene usar. Si es una geometría uniforme y una geometría conocida, digamos, ¿no? Y la corriente, digamos, circula en forma rectilínea, digamos, por así decirlo. ¿Qué ley me conviene utilizar? Biot-Savart. A ver, ¿por qué la ley de Savart? No sé, tengo el recuerdo que cuando eran las geometrías conocidas con la ley de Biot-Savart salían de hacer en física 2 el ejercicio, no sé, del anillo, del conductor cilíndrico, no me acuerdo si la esfera. Y en El otro realidad, requiere más simetrías, ¿no? El de Ampere. O sea, si fuera un L infinito por ahí, ¿no? O sea, sí, igual es un L casi infinito, un L muy largo, así que sí, me conviene usar la ley de Ampere acá. se puede usar la Ampere. Ok. Sí, me conviene, es mucho más fácil. Y además lo hago para un conductor y después lo único que hago es multiplicar por 2 porque las corrientes van en sentido contrario. Entonces vamos a utilizar la ley de Ampere. Vamos a poner el eje del cilindro o el conductor izquierdo, lo hacemos coincidir con el eje Z. Y decimos que, como es una línea de transmisión, las corrientes van en un conductor en un sentido y en el otro conductor en sentido contrario. La curva de Ampere es esta. Recuerden que para armar el diferencial L lo obtengo como R por el ángulo. ¿Sí? Ahí está. E integrando para un solo conductor, hallamos el flujo de inducción magnética para un solo conductor. Ya lo hicimos al principio. Simplemente para el otro conductor es lo mismo en el otro sentido, por lo tanto el campo en el centro de ambos conductores va a ser la suma de los dos campos, o sea, el doble. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la dirección del campo. El flujo, digamos, de inducción magnética, que va a estar en el centro, como bien dijimos, que es el único lugar en donde el campo es más intenso, donde se suman, ¿sí? El diferencial de superficie, o sea, el flujo lo obtengo obviamente haciendo la integral de flujo del campo del campo de inducción. La superficie en donde voy a calcular el flujo va a ser esta superficie, este rectángulo que hay entre ambos conductores. El diferencial de superficie, esa es la superficie total, y el diferencial de superficie va a ser este que está acá. Estaba trabajando en coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque el flujo me dio el campo, vamos para atrás, y el campo lo calculé en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Tengo phi versor acá. Y bueno, vamos a seguir con las coordenadas cilíndricas, porque si no, me voy a volver loco. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de superficie? Ese diferencial de superficie, ¿cuánto vale? A pesar de que me gustaría por ahí utilizar, y yo lo veo ahí cuadradito y digo, ¿por qué no uso coordenadas cartesianas? ¿No? Pero bueno, vamos a hacerlo en coordenadas cilíndricas porque ya tengo el campo calculado en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cuánto sería Sería de I por dz versor I, que es el que tiene la dirección de X. Es el versor de X.
Claro, pero eso es en coordenadas cartesianas. Ah, vamos a hacer en... Y es de R por Z. dr por no, dz, bien. sí. Y fíjense que acá está dr, ¿no? Yo sé, Versor phi. por algo lo pusimos acá, ¿no? Versor phi si lo estás Claro, el versor haciendo de es phi. referencia. Versor phi, bien. Entonces, esto es dr, esto es dz y el versor es phi versor. Bien. ¿Y cuáles serían los límites de integración para ese diferencial de superficie? Estamos en coordenadas cilíndricas. A ver. Sí. Por ejemplo, de la coordenada r. ¿Cuáles serían los entre qué y qué? Integro. Y desde A a D Sí. menos A. Bien. ¿Y del otro? Z. De L sobre 2 a menos L sobre 2. Bien. A de menos A y de menos L sobre 2 a L sobre 2. Bien, entonces ahora sí, calculo el flujo concatenado en esa superficie. Y bueno, esto era para un solo conductor, ¿sí? Para un solo conductor tenía este campo de inducción. Lo único que hice acá, como acá tengo, esto dependía de 1 sobre R, entonces el R lo tengo que poner acá, digamos, donde está el diferencial R. Z está solo, esto es directamente L, ¿sí? Y acá esto, la integral de diferencial R sobre R es un logaritmo. Logaritmo de el cociente entre los límites de integración. Como tengo dos conductores, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las corrientes fueran en el mismo sentido, y se me anularía en el centro. Pero como las corrientes son en sentido contrario, se suman en el centro. Entonces, la inductancia para esta configuración, para esta línea de transmisión que es de dos conductores, va a ser 2 por este flujo que calculé acá sobre la corriente. Ahí está. Por suerte, como acá tengo que dividir por la corriente se me anula. ¿Sí? Entonces no necesito calcular la corriente. Va a ser constante para cualquier corriente. Qué suerte que tengo. Y la inductancia, lo que me pide es la inductancia por unidad de longitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer a esta inductancia total? Dividirla por el L. Dividirla por el L. O sea, directamente esta L que está acá, la paso dividiendo y me queda ya la inductancia específica por unidad de longitud. Ah, bueno, acá este 2 se me va con este 2. Y me queda que la inductancia por unidad de longitud es el mu0. Acá si tuviera... Acá generalmente los dieléctricos tienen una permeabilidad magnética igual a mu0. Entonces, bueno, mu0. Al igual que los conductores tienen permitividad eléctrica ε0, los dieléctricos tienen permeabilidad magnética mu0, ¿no? Entonces, mu0 sobre pi por el logaritmo de menos a sobre a. Fíjense que la inductancia por unidad de longitud, la inductancia específica, solo depende de las dimensiones de la línea de transmisión. La distancia de separación entre conductores, el radio de los conductores y la permeabilidad del dieléctrico que los separa. ¿Está? No depende ni de la corriente, ni del campo magnético, ni de otra cosa. Bueno. Para que resuelvan ustedes, si tienen ganas, los ejercicios de la serie 2 de campo magnético, pueden resolver estos que son de Biot y Savart, el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Para ley de Ampère tenemos el 2 y el 4. Esto no lo van a poder hacer por dos motivos.
Una porque todavía no se vio en clase, no se vio la teoría, y otra porque aunque se vea la teoría son muy difíciles. Es como recuerdan que yo les había dicho de campo en la guía de campo eléctrico que no podían hacer los de Poisson en 2 dimensiones, porque la integral que hay que resolver es una integral dificilísima. Es una integral en 2 justamente dimensiones. Bueno, esto es algo parecido, porque es una integral en 3 dimensiones. Así que es complicado. No lo van a poder resolver. Así que si quieren, quizás en algún momento, si tenemos tiempo, podemos ver cómo se resuelve, pero es bastante complicado. Y después tenemos flujo magnético e inductancia, algo parecido al último, ¿sí? Fíjense que aquí está el 15. Después fuerza magnética, un solo ejercicio, el 13. Después tenemos ley de Faraday, tienen 2 ejercicios para resolver. Y esto tampoco lo vimos en la teoría, que condiciones de frontera se va a ver la semana que viene, VIH. Acá tenemos lo que les dije al principio del trabajo práctico, ¿sí? Que serían ejercicios del tipo parcial. Se evaluarán los conceptos de los 2 primeros capítulos, que son campo magnético y campo eléctrico. Se subirá el enunciado al campo virtual una vez que se termine de dar la semana que viene, digamos que se terminaría con el capítulo 2. Obviamente lo tienen que resolver y subirlo antes de la fecha indicada, ¿sí? Nosotros lo vamos a mirar y lo vamos a corregir. Bueno, van a tener una nota conceptual que va, digamos, la nota va a ser para que ustedes vean cómo evaluamos nosotros, ¿sí? No va a ser una nota que se va a promediar, sino que van a decir, bueno, ustedes se equivocaron en tal y tal y tal punto, bueno, la nota es tal, ¿sí? Eso para que vean cómo así vamos a corregir en el parcial, de la misma forma. Pero digamos, esa nota no se va a tener en cuenta en lo que sería la nota del primer cuatrimestre, ¿sí? O sea, solamente se va a tener en cuenta la entrega del trabajo práctico y si les falta un poquito para llegar al 8 o un poquito para llegar al 6, bueno, van a llegar al 8 o van a llegar al 6. Bueno, vamos a hacer una clase en donde vamos a decir cómo se resuelve y eso es todo. Y les dejo acá esto, bueno, obviamente lo podrían llegar a entenderlo una vez que se dé el tema del potencial vectorial magnético, que es la deducción de la ley de Biot-Savart a través del potencial vectorial magnético. Fíjense, como yo les digo, que es una integral de volumen en 3 dimensiones, ¿sí? Acá está. La de acá abajo es la de potencial vectorial magnético. Este es el potencial escalar. Una cosa que les puedo mencionar es que esta es la ecuación de Poisson, que me dice que el potencial escalar eléctrico, ¿sí? Lo calculo como el laplaciano del potencial. Laplaciano del potencial escalar es, ¿qué sería? Sí, carga. Densidad de carga. O sea, las fuentes de campo eléctrico, ¿sí? Fuentes de campo eléctrico son densidades volumétricas de carga, que es un escalar. Y acá tenemos que el potencial magnético tiene como fuente densidad de corriente. Y como la densidad de corriente es un vector, ¿sí? El potencial generado también es un vector. Acá la fuente es un escalar, la fuente de campo eléctrico. Entonces el potencial eléctrico generado es un escalar, ¿sí? Acá la fuente de O campo. sea, como se integran las cargas en el volumen para sacar el potencial, se integran las corrientes en... Las densidades de corriente. Mm. Entonces por eso es bastante difícil de resolver, ¿sí? Y bueno, esto lo que me indica que, fíjense acá, el gradiente del potencial es igual al campo eléctrico, ¿sí? Esto es un escalar. El gradiente del potencial es el campo eléctrico. Y acá tengo que el rotor
¿sí? El rotor del potencial magnético es igual al campo de inducción magnética. ¿Sí? Esto es porque esto sería un vector, por eso tengo que hacer un rotor. Acá hago un gradiente porque esto es un escalar. Acá hago un rotor porque esto es un vector. Bueno, esto lo van a ver la semana que viene. ¿Sí? Y bueno, esta deducción, que bueno, no la vamos a tomar, pero bueno, se las dejo para que la vean. Para que vean qué utilidad tiene el potencial vectorial. Bueno, esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Voy a dejar de presentar. Bueno, si no hay ninguna consulta, ya la semana que viene Norberto termina con campo magnético. Quizás empiece ya con el próximo tema, o quizás vean todo, o sea, lo que le falta ver, y algún que otro ejercicio se los va a dar él seguramente. Así que bueno, eso sería todo. Hasta la semana que viene. Bueno, buen fin de semana y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, Chao, chau. gracias Andrés. Chao, buen fin de. Buen fin de.